Bueno, mucho gusto a los que no me conocen. Como Luis mencionó, mi nombre es Luis Guillermo Pájaro Franco. El día de hoy la idea es que hablemos de un tema que es supremamente frecuente, pero subdiagnosticado, que es la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, dando inicio, estos tres deportistas, Hanks Gaiters, Reggie Lewis y Mark Vivian Foe tienen algo en común y es que todos ellos fallecieron haciendo lo que más les gustaba, que era practicando deporte. De pronto para los que somos un poquito mayores, alcanzamos a conocer la historia de Mark Vivian Foe porque justamente en un campeonato que se disputaba en Francia, junto a la selección de Camerún a la que representaba, se disputaba un partido con la selección Colombia y luego del minuto 70, este jugador colapsa en el centro del campo y posterior a eso fallece. Es digamos, una de las cosas que más conmocionó al mundo del fútbol porque se dio en medio de un torneo muy importante. Y más recientemente, Christian Eriksen, un futbolista danés, colapsó también en medio de la disputa de un partido de la Eurocopa. A diferencia de los otros deportistas, Christian Eriksen rápidamente fue auxiliado por personal del estadio y requirió reanimación y una descarga eléctrica, que es la que hace que hoy en día, a través de un desfibrilador, este paciente y futbolista pueda desempeñarse en lo que más le gusta. Todos ellos tienen algo en común y es que sufrían o sufren cardiomiopatía hipertrófica. Y básicamente esta es una entidad que es de origen genético, diferente a lo que nosotros tenemos muchas veces en la cabeza de que la cardiomiopatía hipertrófica es cualquier crecimiento. Realmente esto es algo de origen genético que se caracteriza por tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo mayor a 15 milímetros en ausencia de otras condiciones que expliquen estos cambios. Es decir, que si tenemos un paciente hipertenso que presenta una hipertrofia, ese paciente tiene una cardiopatía hipertensiva, más no una cardiomiopatía hipertrófica, porque no deberían existir otras entidades que expliquen lo que la persona presenta. También debemos sospecharla en aquellos pacientes que tienen un crecimiento mayor a 13 milímetros si tienen antecedentes familiares de cardiomiopatía hipertrófica. Estos son los distintos fenotipos que podemos encontrar en un paciente. En la imagen A podemos ver que es un ventrículo de tamaño normal. En el encontramos, digamos, como el fenotipo más frecuente de la cardiomiopatía hipertrófica, que es la septal asimétrica, en la cual vemos que hay un mayor engrosamiento hacia la zona del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y tenemos otra serie de fenotipos, quizá menos frecuentes, pero que también tienen relevancia clínica, como pueden ser el medio ventricular o el apical, también conocido como el que produce el signo de pica, que da una imagen, digamos, similar al logo que puede aparecer en las cartas de póker. Y estos dos tienen importancia relevante porque realmente son muy asociados o están muy asociados al desarrollo de arritmias ventriculares y de aneurismas ventriculares. Entonces, hablando un poco de la epidemiología, lo que les decía previamente, esta es una entidad que es muy frecuente. Se dice que puede presentarse de uno en cada 500 personas. Tiene un componente genético muy importante y el 60% de los pacientes van a tener un antecedente familiar de cardiomiopatía hipertrófica al momento del diagnóstico. Es, es una entidad que se transmite de forma autosómica dominante y podemos ver que hasta el 50% de las personas, de los hijos de personas que tengan la mutación, van a desarrollar la enfermedad. Y se cree que en Colombia tenemos más o menos un 2,3% de la población con cardiomiopatía hipertrófica. Un dato que es muy importante y es el que hace que esta entidad sea la principal causa de muerte en atletas o deportistas e incluso en personas jóvenes, es que se puede presentar hasta en 5 de cada 100.000 atletas año. Como les mencionaba, la parte genética es supremamente importante para el desarrollo de esta entidad y aquí yo sé que de pronto vemos un montón de genes implicados, pero realmente el MYBPC3 y el MYH7 son los que representan
alrededor de un 80% de las mutaciones presentes en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Algunos de estos genes se comparten tanto en cardiomiopatía hipertrófica como en dilatada y es una de las, digamos, de las explicaciones del por qué estos pacientes al final de la historia natural de su enfermedad terminan dilatados. Esto es, digamos, una representación de lo que nosotros ya conocemos de lo que sería la contracción muscular y vemos cómo tenemos unos filamentos de miocina, unos de actina. Estos filamentos de miocina van a recorrer estos filamentos de actina y van a hacer que las líneas Z se acerquen a la zona H y se dé la contracción muscular. Cuando un paciente tiene una cardiomiopatía hipertrófica, vamos a ver que todas estas uniones y esos puentes van a estar incrementados y van a favorecer, por supuesto, el desarrollo de la condición. Entonces, como les decía previamente, el test genético es muy importante para poder clasificar al paciente. Aquí tenemos, digamos, los genes que más frecuentemente están implicados, pero es importante que sepamos que si bien el 60% de los pacientes van a tener antecedentes familiares, tenemos un 30% de pacientes que van a representar las formas esporádicas que vamos a diagnosticar sin tener ningún tipo de antecedente. Y además vamos a tener una serie de pacientes que van a tener unas mutaciones genéticas que son de significado incierto y estas pueden representar hasta el 40% de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, tener muy presente que el hecho de ser variantes de significado incierto no quiere decir que a futuro no puedan representar genes vayan a estar directamente implicados con el desarrollo de la enfermedad, sino que hay que obviamente darle tiempo a que se vaya realizando más investigaciones al respecto. Entonces, ¿cómo sospecharemos que nuestro paciente puede tener una cardiomiopatía hipertrófica? Comencemos, por supuesto, con la presentación clínica. Vemos que hasta el 57% de los pacientes van a presentar disnea, un 23% angina, síntomas más inespecíficos como fatiga o síncope, que esta puede ser un poco más frecuente en aquellos pacientes que tienen un componente obstructivo, del que ya les voy a hablar más adelante. Las manifestaciones, por ejemplo, como la angina, tienen, digamos, un origen multifactorial entre ellos que además de que tenemos una mayor cantidad de puentes de miocina, también vamos a tener digamos, una forma un poco desordenada de la formación de las arteriolas a nivel muscular y eso va a favorecer a que aparezca tanto la angina como la disnea. Es muy importante que podamos auscultar a nuestros pacientes y uno de los hallazgos que podemos presentar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un componente obstructivo, es la presencia de soplos. Un soplo que regularmente vamos a encontrar a nivel paraesternal izquierdo y que tiene ciertas características semiológicas importantes, como por ejemplo todo aquello que representa una maniobra de Valsalva va a favorecernos a que este soplo se incremente en intensidad. Y fíjense que tener un soplo que se aumenta con la expiración puede darnos una sensibilidad cercana al 90%, mientras que otras, digamos, posiciones, como por ejemplo tener las piernas elevadas, puede disminuirnos digamos, la intensidad de la auscultación del soplo. Entonces, la presentación clínica de los pacientes va a ser variable y vamos a tener pacientes desde estados asintomáticos, que van a ser la mayoría, y por eso van a representar un subdiagnóstico importante de esta entidad, hasta pacientes que pueden presentarse con muerte súbita. Cuando los pacientes llegan a una etapa final o de quemado, van a tener predominantemente un patrón dilatado y esto puede hacer que muchas veces confundamos el diagnóstico. La fibrilación auricular puntualmente es la arritmia más frecuente en estos pacientes y representa un riesgo embólico muy alto. Y por eso, en las últimas recomendaciones de fibrilación auricular, todo paciente que tenga cardiomiopatía hipertrófica, no necesitamos calcularle la escala de Chasba, sino que inmediatamente este paciente debe recibir anticoagulación, dado ese riesgo embólico. Un grupo de pacientes van a desarrollar disfunción sistólica y todo lo asociado al componente de falla cardíaca, que también vamos a profundizar más adelante. Y estos dos, que quizás son de pronto las presentaciones clínicas más graves,
como es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es algo que les voy a profundizar un poco más adelante. Entonces, para realizar el diagnóstico puntualmente necesitamos de algunas herramientas. El electrocardiograma sigue siendo una herramienta supremamente valiosa y debemos tener presente que la mayoría de pacientes van a tener alguna alteración eléctrica, pero no son las alteraciones que normalmente esperamos encontrar en un paciente con una hipertrofia ventricular. Estamos de pronto acostumbrados calcular a los pacientes lo que es el Sokolov Lion, Peguerolo-Presti, pero puntualmente el Sokolov Lion no suele estar positivo en estos pacientes. Podemos encontrar algunas alteraciones eléctricas dependiendo de la variante fenotípica que tengamos del paciente. Y por ejemplo, si tenemos una septal asimétrica, lo que principalmente vamos a encontrar son unas ondas Q en sable en las derivaciones laterales, tanto bajas como altas. Y mientras que en la apical, que es la que les mencionaba previamente, que que daba una imagen ecocardiográfica como el signo de pica, vamos a encontrar principalmente inversión de la onda T. De todas, digamos, estos scores que calculamos normalmente en los pacientes de forma rutinaria, solamente el Peguero Presti es el que tiene algo de representación. Recordemos que es medir o calcular la S de B4 más la S más profunda de las derivaciones precordiales y en hombres valores mayores o iguales a 28 y en mujeres mayores o iguales a 23 nos dan diagnóstico y esto podría encontrarse en un poco más del 60% de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Tengamos presente que la mayoría de pacientes van a tener alguna alteración electrocardiográfica y eso nos debe llevar a pedir el ecocardiograma. La obstrucción del tracto de salida y el SAM, que es el movimiento anterior sistólico de la valva anterior de la mitral, son una de las complicaciones más graves porque pueden no solamente favorecer a una obstrucción que sea de tipo mecánico, sino que favorece a la aparición de fibrosis y el desarrollo de arritmias potencialmente fatales. Y básicamente el diagnóstico lo hacemos calculando el gradiente medio del tracto de salida del ventrículo izquierdo y si este nos arroja un valor mayor o igual a 30, ya consideramos que el paciente tiene una obstrucción importante. Estas son algunas de las alteraciones que van a ir presentándose de forma gradual en el paciente hasta el desarrollo de las arritmias potencialmente fatales y la muerte. Por eso es importante que podamos diagnosticar a los pacientes de forma temprana. Otro hallazgo que podemos encontrar a nivel semiológico es el soplo a nivel de la válvula mitral, que no va a estar presente en todos los pacientes, pero suele ser una de las alteraciones más frecuentes, y es un soplo sistólico por regurgitación mitral. Este movimiento anterior sistólico es una condición que ocurre básicamente por un fenómeno mecánico explicado por el fenómeno Venturi que ocurre luego de que atraviesa, digamos, un volumen importante por esta zona. Vamos a ver que las presiones se van a disminuir y eso va a favorecer a que esta valva se desplace hacia la zona del tracto de salida y puede chocar tanto con el septum como producir digamos, alteraciones a la hora de la salida de sangre hacia la aorta. Estos son fenómenos que pueden tener los pacientes desde un inicio de la enfermedad o que se pueden ir desarrollando a lo largo del tiempo, porque pueden haber algunas otras alteraciones congénitas, como por ejemplo una implantación un poco más baja de los músculos papilares, y eso también va a favorecer al desarrollo de este movimiento. Ya más adelante les voy a mostrar en un ecocardiograma cómo se ve. Entonces miremos acá, el ecocardiograma es el estudio de elección para hacer el diagnóstico inicial y podemos ver, por ejemplo, en este paciente cómo hay un aumento del tamaño en el ventrículo izquierdo a nivel lateral, representando en este caso 18 milímetros de grosor. Mientras que en el septum posterior podemos ver que el paciente tiene un crecimiento de alrededor de 21 milímetros. Por eso es importante que podamos comparar todas digamos, las ventanas ecocardiográficas para que podamos mirar si realmente nuestro paciente tiene una variante única o es un paciente que tenga, por ejemplo, una hipertrofia concéntrica y en donde haya compromiso de todo el ventrículo.
Miremos este ecocardiograma que tiene algo supremamente llamativo y es que si vemos esta cavidad ventricular izquierda, podemos darnos cuenta que tenemos acá una hipertrofia importante del septum, pero realmente todo el ventrículo izquierdo está comprometido. Fíjense acá que cuando se presenta la sístole en el paciente tenemos una disminución importante de la cavidad ventricular y eso lo vemos correlacionado con este hallazgo a nivel de la punta del corazón, a nivel apical. Y fíjense algo llamativo. A pesar de que está tan obstruido, vemos que el gradiente no alcanza 50 de 22, pero eso no quiere decir que el paciente no vaya a estar sintomático o vaya a tener riesgo de otras complicaciones. Por eso es importante que podamos contar con el ecocardiograma y ver si tiene fenómeno obstructivo o no. En este caso no hay fenómeno obstructivo, pero el paciente puede estar muy sintomático. Esta otra me parece muy interesante porque es que la obstrucción puede ser algo mecánico que ocurra de forma permanente o puede ser algo que ocurra de forma dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Fijémonos acá a nivel de la valva anterior de la mitral, como ya choca contra el septum, pero en la sístole la válvula se cierra y la sangre puede salir perfectamente por el tracto de salida. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando el paciente lo sometemos a un ecoestrés? Vemos cómo incluso en la sístole esta valva va a chocar contra el septum y va a producir ese gradiente obstructivo de forma dinámica. Entonces, cuando tengamos un paciente que tenga un septum demasiado engrosado, que esté muy sintomático, pero el gradiente del tracto de salida no nos dé el valor de 50, podemos considerar realizar un ecocardiograma de estrés, preferiblemente con ejercicio y ver si tiene algo de componente obstructivo dinámico, es decir, que aumente el gradiente o que veamos el movimiento anterior sistólico de la mitral. Miremos este otro ecocardiograma, por ejemplo, aquí vamos a evaluar un paciente que realmente tiene una obstrucción importante del tracto de salida del ventrículo izquierdo y vamos a encontrar el signo ecocardiográfico más frecuente, que es una onda en sable, perdón, que puede estar incluso en valores como este caso de 70, que es una obstrucción muy, muy grave y debe hacernos pensar que este paciente debe ser sometido a probablemente un procedimiento quirúrgico para corrección de ese gradiente. Ya les voy a hablar más adelante de qué tipo de alternativas de tratamiento tenemos. La resonancia magnética cardíaca es otra herramienta muy importante que nos permite además evaluar otros diagnósticos diferenciales que ya les voy a mencionar más adelante. Y fíjense cómo acá podemos ver, por ejemplo, que este ventrículo izquierdo a nivel anterior tiene un engrosamiento de 30,3 milímetros, pero cuando vemos, digamos, otras tomas de esta resonancia magnética, podemos encontrar que hay valores que superan los 40 milímetros, en este caso en el septum posterior. Fíjense que este paciente además tiene una obstrucción a nivel, un engrosamiento a nivel apical importante, con un engrosamiento además del pericardio y una probable formación apical de un aneurisma. Entonces, fíjense que la resonancia magnética cardíaca nos permite ver, obviamente, el engrosamiento, pero además podemos mirar con el realce tardío si mi paciente puede tener más una condición como la cardiomiopatía hipertrófica u otras condiciones como la enfermedad de Fabry, la sarcoidosis o la amiloidosis, que también suelen tener componentes hipertróficos importantes. Entonces, fíjense que si tenemos un realce tardío de predominio en mesocardio, vamos a pensar que nuestro paciente puede tener más una cardiomiopatía hipertrófica. Fíjense que enfermedades como la amiloidosis o la sarcoidosis suelen tener un componente un poco más parcheado y también variables clínicas nos pueden hacer pensar más en otras condiciones, como por ejemplo, es muy raro que una cardiomiopatía hipertrófica curse con trastornos de la conducción, es decir, bloqueos de ramas o bloqueos AB de segundo grado o de alto grado. Si el paciente presenta eso, debemos pensar principalmente en enfermedades como la sarcoidosis. Mientras que la amiloidosis, por ejemplo, puede estar más presente en aquellos pacientes que tienen algún componente neuropático asociado, como puede ser, por ejemplo, la presencia de canal lumbar estrecho, la presencia
de enfermedad del túnel del carpo. Entonces, existen, digamos, algunas otras variables clínicas que nos van a inclinar más hacia una condición u otra. Entonces, ¿cómo tratarla? Pues básicamente vamos a hablar aquí a clasificar a los pacientes en componente obstructivo o sin componente obstructivo. Para el componente obstructivo vamos a tener una parte que es de manejo médico, en donde los beta bloqueadores no vasodilatadores, es decir, vamos a excluir el carvedilol y el nebivolol, son el tratamiento de elección y digamos con el que se comparan los nuevos medicamentos y siguen siendo la primera línea de tratamiento. Como segunda línea tenemos los calcioantagonistas no hidropiridínicos. Normalmente en las recomendaciones es que se use uno u otro, a menos que tengamos forma de tener en el paciente un seguimiento un poco más estrecho, en el que se podrían hacer combinaciones, aunque no es una recomendación de buena práctica. Además, tener muy presente que estos calcioantagonistas no hidropiridínicos están contraindicados en el paciente que tiene una disfunción sistólica. Y tenemos nuevos medicamentos como el mavacantem y el aficantem, que son inhibidores de la miocina cardíaca que sí actuarían directamente sobre este componente principalmente obstructivo. Ya les voy a mostrar un poquito más a profundidad sobre estos medicamentos, pero empiezan a ser, digamos, como un tratamiento prometedor que podría incluso en algún momento representar la primera línea de tratamiento. En cuanto al manejo invasivo, vamos a tener procedimientos quirúrgicos como la miectomía, que es básicamente cortar el tejido que está engrosado para favorecer a que haya una mejor dinámica de contractilidad ventricular, también se los voy a mostrar más adelante, y la ablación septal con alcohol, que es básicamente y de forma coloquial producirle un infarto. Vamos a llegar al paciente a través de un cateterismo a una de las arterias septales, dependiendo, digamos, de la ubicación de esa hipertrofia, y se le va a irrigar alcohol que va a producir, digamos, como un daño a nivel endotelial de esa arteria y pues va a final a reflejarse en un infarto de la zona y una disminución del tamaño allí en ese punto, pues, mucho más local. Por eso lo dejamos sobre todo para la variante septal asimétrica. Y en pacientes que definitivamente no mejoran a pesar de los tratamientos médicos o incluso estos tratamientos invasivos, o aquellos pacientes, por ejemplo, que hacen tormentas eléctricas con implantes de dispositivos, podríamos considerar el trasplante cardíaco. Todas estas nuevas terapias inhibidoras de la miocina, fíjense que en un sarcómero normal vamos a tener esta serie de puentes entre la actina y la miocina y vamos a tener algunos de esos puentes que no van a estar expresados, no necesariamente tienen que estar presentes en cada contracción cardíaca, pero fíjense que en un paciente que tiene cardiomiopatía hipertrófica, no solo van a estar sobreexpresados, sino que además todos ellos van a estar haciendo la función de la contractilidad. Básicamente, cuando usamos el inhibidor de la miocina, vamos a disminuir el número de puentes y adicionalmente la funcionalidad de varios de ellos. Por eso, una de las manifestaciones o de los hallazgos que podemos tener en nuestros pacientes cuando iniciamos estos tratamientos es la disminución de la FEBI. Fíjense, por ejemplo, estos que fueron los dos estudios exploratorios para ambos medicamentos, el Explore y el Sequoia, que se presentó recientemente en el Congreso Europeo, demostraron que aquellos pacientes que tenían un componente obstructivo tenían una mejoría del el consumo pico de oxígeno una vez se les iniciaba estos tratamientos. Y fíjense que una de las cositas que podíamos encontrar era que los pacientes podían reducir la FEBI, pero realmente no era una reducción tan importante. Recordemos que entre diferentes ecocardiografistas podemos encontrar diferencias de FEBI hasta un 5%. Y también muy importante saber que la mayoría de pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, al menos en las etapas iniciales, van a tener FEBI que son muy altas o sobredimensionadas, tanto por el componente de engrosamiento como por la presencia muchas veces de insuficiencia mitral. Fíjense que solamente 7 pacientes en el grupo de Moacantem y 5 en el de Aficantem tuvieron FEBI por debajo del 50%. Entonces realmente esos cambios en la función ventricular no eran tan representativos. Entonces, aquí podemos ver que en este artículo publicado recientemente también nos dan como un algoritmo de tratamiento en pacientes obstructivos,
Fíjense que nos recomiendan como primera línea los beta bloqueadores. Si hay persistencia de síntomas, podemos pasar a los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Si los síntomas persisten, probablemente la recomendación va a ser ir hacia un inhibidor de la miocina cardíaca. La disopiramida es un antiarrítmico clase 1A que no, con el que no contamos, pero también puede estar, digamos, dentro de las líneas de tratamiento en otros países. Y si definitivamente con esto no logramos que nuestro paciente mejore de los síntomas, debemos recurrir a una de las de intervenciones para la reducción septal. En cuanto a cuál es mejor, va a depender mucho del centro que la realice. Hay centros que son muy expertos en ablación, otros en miectomía. La miectomía sí tiene una ventaja y es que como muchos pacientes van a tener fibrilación auricular, en el mismo tiempo podemos hacer, por ejemplo, cierre de auriculilla y cirugía MACE para tratar de reducir la aparición de la arritmia. Entonces, fíjense que la cirugía es básicamente cortar ese segmento del septum que está produciendo la obstrucción y dependiendo pues del grado que necesitemos para favorecer a que haya un mejor gradiente, eh, si digamos necesitamos llegar a un segmento un poco más profundo de ese septum, podemos correr el riesgo de producirle al paciente un bloqueo AB de origen iatrogénico. Entonces, siempre estos pacientes suelen estar monitorizados y con un marcapaso en caso de requerirlo. Otro tipo de intervenciones, como por ejemplo en pacientes que tienen variantes apicales, también se le podría ofrecer la miectomía, aunque la mayoría de estudios están realizados sobre todo en aquellos que tienen ya un fenotipo de septal asimétrico. Mientras que en los pacientes que tienen las variantes no obstructivas, podemos tener varios tipos de presentación. Podemos tener pacientes con falla cardíaca, en donde el tratamiento médico óptimo por recomendación de guías sigue siendo el manejo de elección. En las no obstructivas que tengan FA, como les decía previamente, ni siquiera necesitamos calcularle la escala de Chasba, sino que inmediatamente vamos a anticoagularlos y siempre, dentro de lo posible, ofrecerle a estos pacientes ablación. Recordemos que en los estudios recientes, todo paciente que tenga FA, entre más rápido y más tiempo lo tengamos en ritmo sinusal, va a ser mejor y por ende la ablación va a ser también un tratamiento de elección. Y si el paciente, a pesar del manejo médico, sigue muy sintomático, le podríamos ofrecer miectomía, dependiendo pues de cuál sea el caso. De pronto se preguntarán qué pasa con los inhibidores de miocina cardíaca. Y pues básicamente en el congreso que hubo ahorita reciente europeo se presentó el estudio Odyssey, en donde también querían evaluar lo mismo, ver si el paciente podía mejorar su clase funcional, el consumo pico de oxígeno y definitivamente el estudio dio negativo. Entonces, por el momento son tratamientos que solamente estarían indicados en pacientes que tienen variantes obstructivas. Este es un score muy importante que deberíamos aplicarle a todo paciente que tenga un diagnóstico ya de cardiomiopatía hipertrófica, que es el score HCM-RIS. Básicamente, este score nos va a clasificar a nuestro paciente en qué tanto riesgo tiene de producir una arritmia potencialmente fatal y una muerte súbita. Entonces podemos clasificarlo en estos grupos dependiendo pues del porcentaje que nos dé de resultado, y definitivamente todo paciente con un riesgo alto vamos directamente a implantar CDI. En riesgo medio considere CDI, que esto es casi que decirle póngale un CDI, y en riesgo bajo no va a requerir de dispositivo. Pero aquí hay algunas, digamos, algunas variables que se nos escapan que pueden representar alto riesgo de arritmia. Por ejemplo, no tenemos en cuenta las variantes apicales que tienen mayor probabilidad de tener este tipo de desenlaces, ni algunas variantes genéticas que también están asociadas a eso. Entonces, en otros estudios nos han recomendado este algoritmo. Entonces, básicamente, si mi paciente tuvo muerte súbita, hizo FB, hizo una TB sostenida, este paciente definitivamente va a necesitar el dispositivo. Si tiene alguna de estas variables, también vamos a considerarlo, pero con un menor grado de recomendación. Y acá también nos dan este valor que no lo tenemos en el anterior y es el realce tardío. Además de realce tardío, deberíamos incluir aquí el criterio de fibrosis. La fibrosis que podemos encontrar a nivel de la resonancia magnética nos podría dar, digamos,
un indicio de que mi paciente va a tener un mayor riesgo de desarrollar este tipo de arritmias y básicamente si mi paciente tiene más de un 15% o 20% dependiendo pues de las recomendaciones que revisemos, ese paciente va a tener un riesgo incrementado y por ende se va a beneficiar del implante de CDI. Entonces, eso también es importante verlo en la resonancia. Esto también es una de las digamos, cosas más importantes en un paciente con cardiomiopatia hipertrófica y es la formulación del ejercicio. Si estamos hablando que muchos de los deportistas pueden fallecer al realizar deportes de alto rendimiento, tenemos que saber también qué vamos a recomendarle. Para eso es importante que conozcamos qué es el MET, que es como una escala, perdón, un valor en el cual podemos calcular qué tan metabólicamente activo es mi paciente. Entonces, básicamente un MET equivale a 3,5 mililitros de oxígeno por kilo minuto y podemos clasificarlo en una actividad ligera, si tiene menor o igual a 3 METs, moderada de 3 a 6 y vigorosa mayor de 6. Aquí tenemos, digamos, como los distintos ejemplos de qué tipo de deportes o ejercicios nos pueden favorecer al desarrollo, perdón, nos pueden ayudar a clasificar la clase funcional de nuestro paciente con ejercicio. Entonces, la formulación del ejercicio es indispensable, contrario a lo que uno pensaría. Todas estas recomendaciones y estudios han demostrado que los pacientes deberían tener formulación de ejercicio, pero ese ejercicio debería, por el momento y según las guías, recomendarse de forma máxima hasta un ejercicio moderado, de acuerdo a las distintas recomendaciones de guías, incluyendo la guía americana. Y todos esos ejercicios que formulemos deben estar dentro de un programa de entrenamiento, preferiblemente pacientes que hagan parte de grupos, por ejemplo, de rehabilitación cardíaca, que contamos con varios centros acá en la ciudad de Medellín. Eh, Supongo que en Cartagena también existirán centros que nos ayuden con ello, pero es importante que el ejercicio lo podamos prescribir con ayuda de un deportólogo. Existen, digamos, algunos artículos un poco más recientes que incluso sugieren que los pacientes deberíamos recomendarle ejercicio vigoroso. Esto sigue siendo algo muy discutido. Los estudios son estudios realmente con una cantidad de pacientes muy pequeña como para inferir que podamos recomendarle eso. Y definitivamente los pacientes que hicieron ejercicio vigoroso eran pacientes que no tenían un componente obstructivo. Entonces es súper importante que sepamos clasificar a nuestro paciente como obstructivo o no obstructivo y dependiendo de eso, recetar el ejercicio. Entonces, como mensajes para llevar a casa, la cardiomiopatía hipertrófica es la cardiomiopatía más común en el mundo, con una gran variabilidad genética, como les mostré. El ecocardiograma y la resonancia magnética son esenciales para definir el diagnóstico y el pronóstico. Debemos a todo paciente calcularle el riesgo de muerte súbita y definir si se beneficia o no del implante de CDI. Y cada vez más tenemos tratamientos que van dirigidos hacia reducir la obstrucción de ese tracto de salida y por ende disminuir de pronto la necesidad de terapias más invasivas. Y es supremamente importante que todo paciente que vaya a competir tenga una valoración previa. Y esa valoración debe contar mínimo con un electrocardiograma y un ecocardiograma. Si el ecocardiograma vemos algún hallazgo que nos inclina que el paciente podría tener una cardiomiopatía hipertrófica, ese paciente debe ser llevado a resonancia magnética cardíaca o a un ecocardiograma de estrés, dependiendo pues sea el caso. Era todo lo que tenía para presentarles. Cualquier duda, quedo atento. Luis, muchísimas gracias por la revisión, la verdad, muy completa y muy explicado todo desde el punto de vista clínico para que todos los que estuvimos pendientes a ella tengamos claros estos conceptos y no se nos pase en los casos que seguramente, así como tú lo has mostrado, en Colombia es una enfermedad que se subdiagnostica, que se pasa con otras etiologías y que es frecuente. Inclusive en Antioquia creo que es que donde está publicada la serie de pacientes más grandes del país, el grupo del doctor Mauricio Duque del CES, creo que tiene una de las cohortes más grandes de pacientes en Latinoamérica y creo que es la más grande de Colombia.
Entonces, así como en esa región tenemos este gran porcentaje de pacientes, probablemente en nuestro sitio donde trabajamos también podamos captar algunos de ellos. Entonces, en este momento, primero les quiero recordar que en el chat les puse el link para la encuesta, para llenar los datos de asistencia de los internistas que están participando del PARMI, del Programa de Acreditación y Recertificación en Medicina Interna, para que puedan llenar la asistencia a esta sesión de Noches de Medicina Interna. Y a partir de este momento, pues quiero abrir la sesión de preguntas, comentarios, para que se las puedan hacer al doctor Pájaro, que todavía nos acompaña por acá. Veo que en el chat hay varios mensajes de felicitaciones de la doctora Rosalba Morales, del doctor Carlos Sotero, del doctor John Marcera. Entonces, acá tenemos a Luis para, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo. Luis, yo quisiera preguntarte mientras alguien más se vayan animando a hacer alguna preguntita. En el caso de considerar manejo quirúrgico, ¿hay alguna recomendación puntual para el sitio donde se hace? Es decir, puede hacerlo cualquier cirujano en donde tengan programa de cirugía cardíaca, o qué consideraciones tiene uno que tener como clínico para derivar a su paciente a que sea evaluado y reciba manejo quirúrgico. Sí, esa pregunta es muy importante porque realmente este tipo de cirugías tienen un bajo riesgo de eventos adversos. Pero cuando vemos ese bajo riesgo, eso está dado en aquellos